Gloria a Dios. Bendiciones para todos mis amados hermanos. Estamos en la maravillosa carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Si hay algo que Pablo hace de comienzo de esa carta, y Pablo dice, lo llevo en mis pensamientos, lo tengo en mi mente, me acuerdo de cada uno de ustedes. Pero Pablo añade a eso y dice, lo llevo también en mi corazón, los amo profundamente. Y finalmente dice, y lo llevo en mis oraciones. O sea, eso es lo maravilloso que hace este evangelio de Cristo, mi amado, que nos une de tal manera, nos hace una familia. Somos la familia de Dios, somos la casa del Señor, somos el edificio de Dios, somos el templo del Espíritu. Y eso hace que tengamos esa unidad en el Señor y nos llena de gozo, de alegría. Y quizás algunos de nosotros hasta lloramos cuando podemos estar juntos aquí, comenzar a adorar a Dios. Así que por primera vez luego de todo este tiempo, estamos reuniéndonos, y esta vez no estoy predicando a una iglesia vacía, sino que estoy predicando ante un grupo de hermanos gozosos y llenos de entusiasmo. ¿Verdad que sí, amado? Así que la gracia y la paz de Dios con cada uno, y estamos seguros de que Dios nos va a ministrar poderosamente en su palabra. A Dios sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, todo el honor. Aleluya. Que toda la creación pueda alabar a Dios y que podamos en todo glorificar a Cristo. Mi amado, permítame orar para ir entonces a la palabra de Dios en esta preciosa mañana, por la gracia del Señor. Así que inclina tu rostro, vamos a orar, luego vamos a leer la poderosa palabra de Dios. Como dice el pastor José, la parte más importante es esa palabra de Dios en nuestros corazones. Así que oramos a Dios. Padre bueno, gracias por la bendición que nos das de poder congregarnos, de poder reunirnos, Señor amado, y estar juntos, unánimes, adorándote a ti, Señor, en un mismo sentir, en un mismo deseo, en una misma pasión de glorificar tu nombre. Gracias por cada hermano que ha podido llegar en esta mañana. Bendice a cada uno en manera abundante y poderosa, Padre. Que tu palabra produzca en la vida de cada uno de nosotros fruto abundante para tu gloria. Gracias porque no estamos solos en esta tarea. Gracias por tu Espíritu Santo que está en nosotros, con nosotros, alrededor de nosotros. Gracias, Padre, por la maravillosa bendición de ser tus hijos. En esta mañana, bendícenos abundantemente. Nos rendimos a ti, abrimos tu corazón para que tú nos ministres, Padre. Que tu palabra brille en nuestra vida. En el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén y amén. Vamos a leer la escritura en Filipenses capítulo 2, versos 12 al 18. Voy a leer la versión Reina Valera. Y dice así esta maravillosa palabra del Señor. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Esa es la palabra de Dios para nosotros. Gloria a Dios por esa palabra. Cuando nosotros en esta mañana tomamos esta porción que vamos a hablar de brillando en el mundo por la gracia de Dios. Y hay tres cositas que vamos a tocar: el ocuparnos, el brillar y el regocijarnos. Y vamos a comenzar hablando de que cuando Pablo comienza esta porción, empieza usando la expresión por tanto. Cuando usa la expresión por tanto, quiere decir que eso tiene que ver con lo que antecede. ¿Qué dijo él anteriormente? Pastor José magistralmente nos trajo la palabra en Filipenses 2 del 5 al 11 en la vez pasada. Y yo quisiera hablar algo sencillo, rapidito sobre esto. Porque Pablo presenta la humillación, la obediencia, el amor y la entrega de Jesucristo, así como la exaltación que el Padre le dio. Para Pablo,
Recuerde, vivir es Cristo y para ti y para mí debe ser lo mismo. Vivir es Cristo. Pablo escribió en Filipenses 2 del 5 al 11 y dijo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. A otras versiones dicen: haya esta actitud, en la cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En su libro Exaltando a Jesús en Filipenses, Tommy Medina y Francis Mérida y Francis Chan nos traen a nosotros una comparación en Adán y Cristo. Yo quiero compartirla con ustedes rapidito. Esta es la introducción. Adán fue hecho a imagen de Dios. Cristo era y es la misma esencia de Dios. Cristo es Dios. Adán quiso ser como Dios. Cristo tomó forma de hombre. Adán quiso exaltarse a sí mismo. Cristo se rebajó, se despojó a sí mismo. Adán estaba descontento con ser siervo de Dios. Jesús tomó forma de siervo, de un esclavo. Adán rechazó la palabra de Dios en una desobediencia pecaminosa, mientras Cristo humildemente se sometió a la palabra de Dios en perfecta obediencia. Adán sucumbió a la tentación. Cristo venció la tentación. Y no solo venció la tentación, sino venció al tentador para la gloria de Dios. Con su pecado, Adán trajo maldición al mundo. Cristo con su muerte tomó la maldición del mundo. Adán fue sacado del Edén. Cristo fue exaltado hasta lo sumo por el Padre. ¡Wow! ¡Qué maravillosa la obra de Cristo! Como Pablo escribe un poco más adelante en Romanos, y estoy usando palabra tras palabra, y espero que llegue a tu corazón. Pablo le escribió en Romanos capítulo 5, versos 16 al 21, y le escribió diciendo: y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, que es Adán. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo, de Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, de Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Tú y yo somos hechos justos por la obra maravillosa de Cristo. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así estaban en nosotros. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Ahora tú eres llamado justo delante de Dios, no por lo que tú haces, no por tus obras, sino por lo que Cristo hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Qué maravillosa es esa palabra de Dios, mi amado, para nosotros. Adán nos metió ciertamente en un hoyo con su pecado, pero Cristo nos rescató y puso nuestros pies sobre una peña, sobre terreno firme. Ahora tú y yo, mi amado, estamos en Cristo y en Él somos más que vencedores por esa gracia de Dios. Así que vamos a hablar tres cositas y lo primero que vamos a hablar es ocuparnos. Ocúpese en vuestra salvación. Y Pablo escribió, y como leímos al principio,
Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no en mi presencia solamente. Es muy fácil cuando está la gente viéndolo, pero Pablo dice, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Mis amados, la vida centrada en el Evangelio, nos muestra que cuando nos da un mandato, antes de eso ha establecido lo que Cristo ha hecho por nosotros y quiénes somos en Cristo por esa obra maravillosa que Él hizo en nosotros. Eso lo hemos visto en el capítulo 1 y lo vemos aquí nuevamente. Después de Pablo maravillarnos en nosotros con ese maravilloso himno que cantaba la iglesia primitiva, según se cree, de los versículos 5 al 11 de Filipenses, ahora en base a eso, Él va a traer un imperativo, unas exhortaciones, unos mandatos a la iglesia. Y va a hablarnos a nosotros, así como le habló a la iglesia de Filipos en aquel momento. Pablo comienza con una actitud pastoral, mi amado. Con esa expresión maravillosa que dice, mis queridos hermanos o amados míos. Esa es la expresión que muchas veces usamos, amados en Cristo, mis amados hermanos. Y en esa actitud pastoral, él comienza, primero que nada, elogiando la obediencia que ellos han mostrado en todo ese tiempo. Y ahora, él les va a hablar y les va a decir, continúen mostrando esa obediencia. Siempre que la vida está en nosotros en Cristo, nos va a llevar a una vida de obediencia y de adoración y de reverencia al Señor. Nunca el ser salvo nos va a dejar a un lado sin que hagamos nada, sino todo lo contrario, va a producir en nosotros un cambio, una transformación. Por eso aquí hablamos de nosotros que seamos transformados en la actitud de nuestra mente, que sean nuestros pensamientos cambiados y transformados para pensar conforme a la palabra, que los patrones de pensamiento nuestros no pueden ser los antiguos, tiene que ser un pensamiento nuevo, basado en la palabra de Dios, y eso lo hace el Señor. Y Pablo habla aquí, cuando habla de esforzarse, cuando habla de ocuparse, mi amado, no es el hecho como algunos pensaban en el pasado, y a veces uno escuchaba esto, en el sentido de tú eres salvo por gracia, pero después tú tienes que luchar por mantener esa salvación. Mi amado, la salvación es un regalo de Dios, la salvación es dada por Dios, y la salvación no la vamos a perder. La salvación la tenemos porque la hizo Cristo, y si la dio Cristo, nos da a nosotros una seguridad y una confianza para la gloria de Dios. Como dice en la Nueva Traducción Viviente, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Mire cómo la expresión, esfuércense por demostrar los resultados de la salvación. Y eso es lo que va a ocurrir en nuestra vida. Vamos a mostrar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y lo vamos a mostrar en nuestra relación con los demás. La Reina Valera dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y también la Biblia de las Américas lo dice de la misma manera. Pero me gusta la traducción una traducción libre de la Amplified Bible, donde dice, mire cómo dice, continúen trabajando en su salvación. Es decir, cultívenla, llévenla a pleno efecto. Persigan activamente la madurez espiritual con temor y temblor, o sea, con gran preocupación y autoevaluación crítica, para evitar cualquier cosa que pueda ofender a Dios o desacreditar el nombre de Cristo. Esa debe ser la actitud de nosotros. En una ocasión estaba un niño con una caja de cereal, y en la caja de cereal tenía un atleta, un conocido atleta en el frente, el retrato de ese conocido atleta. Y el niño le dice al padre, papá, si yo me como este cereal, voy a ser tan buen atleta como el que está en la portada ahí, en la caja de cereal. Y el padre le dijo, hijo, se necesita mucho más que comer el cereal. Necesitas tú trabajar, necesitas disciplinarte, necesitas esforzarte. Eso va a ser un proceso que te va a llevar a poder llegar quizás a ser como él. Pero no se da por comer un poco de cereal. Así también en la vida cristiana, mi amado.
Hay quienes dicen, bueno, como Dios sabe todo, pues yo no hago nada. No, mi amado, la Biblia nunca nos llama a ser vagos. La Biblia nos llama a ser activos en la salvación que nos ha dado. Y la Biblia nos llama a seguir nosotros madurando y creciendo en el Señor. Por eso la Biblia nos habla y nos enseña a nosotros sobre disciplinas espirituales, como leer la Escritura. Cuando tú y yo vamos a la Escritura, leemos la Escritura, conocemos el pensamiento de Dios. Y ese pensamiento de Dios va a transformar mi pensamiento. Yo estoy seguro que tu manera de hablar antes de conocer al Señor es muy diferente a la manera de hablar que tienes hoy. Posiblemente antes de conocer a Cristo eras un mal hablado. Tenía un amigo, compañero universitario, que se ataba diciendo de cada 10 palabras que hablo, 5 son malas. Y él parecía que era algo muy maravilloso para él. Pero eso dice mucho, todo lo contrario. Pero la manera de hablar de nosotros fue cambiada, fue transformada por esa gracia de Dios. Siempre recuerdo la experiencia de nuestro hermano Pastor Pipo López, que ya partió con el Señor, en que una ocasión andaba con un evangelista y fue a cerrar la puerta y se pinchó el dedo. Y empezó a decir, gloria a Dios, aleluya. Y el hermano que estaba le dijo, hermano, que es una bendición. Y dice, no, porque me acabo de pinchar el dedo con la puerta. Pero lo que salió de él no fue una palabra mala como sería antes, cuando le llamaban furia, sino que ahora en vez de tener una palabra mala, ahora tiene una alabanza y una adoración a Dios. Igual pasa con la vida tuya y la vida mía. Cuando nos suceden cosas contrarias, en vez de expresar una palabra soez, una palabra mala, que podamos tener una palabra de adoración y de alabanza a Dios y que podamos glorificar a Dios con nuestra vida en todo. Así que, mi amado, hay una transformación y un cambio que va ocurriendo en la vida tuya y en la vida mía por causa de Cristo estar en nosotros. Su palabra va a cambiar tu manera de pensar. La oración que Dios nos ha dado a nosotros nos va a llevar a tener una comunión con Dios y una dependencia de Dios. Una expresión que yo he usado por mucho tiempo es el hecho de que cuando yo no oro, estoy diciendo, Dios, yo me la sé y yo puedo resolver esto solo, no te necesito en este momento. Y esos son los momentos en que hemos cometido los más graves errores. Se lo digo por experiencia. Cada vez que uno ha empezado, esto es lo que yo voy a hacer, luego nos damos cuenta de que debemos haber consultado primero con Dios, buscado lo que Dios quería para encaminar los pasos de lo que queríamos. Los mayores fallos los cometemos cuando no oramos. Así que, mi amado, el hecho de yo poder ir a la Escritura, de yo poder orar, de poder congregarme, de poder meditar en esa palabra de Dios, me va a ayudar a crecer como Dios quiere que crezcamos. Recuerde que el llamado de Dios es el hecho de que maduremos como cristianos. Tú y yo no podemos ganar la salvación. Somos salvos por pura y soberana gracia de Dios. Pablo escribió en Efesios 2, 8 y 9. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las buenas cosas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Es un regalo de Dios, es una dádiva de Dios por gracia de Dios, mi amado. Así que tú y yo lo que tenemos que hacer es darle gloria a Dios porque Él tuvo misericordia de nosotros. A veces la gente dice, yo hice tantas y tantas cosas malas, pero Dios vio algo bueno en mí. No, mi amado, Dios vio que tú estabas camino a la condenación. Dios vio que tu camino no era el correcto. Dios vio que tú no podías salvarte. Dios vio que tú estabas en bancarrota espiritual. Dios vio que tú no tenías el poder para salvarte y te extendió la mano. Y extendió su misericordia, y extendió su bondad hacia ti para que le conocieras. Abrió tus ojos y te diste cuenta que Cristo era el Señor. Y la vida tuya y la mía cambió por esa gracia maravillosa del Señor. Como dice Evis Calvallosa, la exhortación de Pablo es que los filipenses exterioricen o manifiesten la salvación que ha sido obrada dentro de ellos. Después de este fuerte imperativo que trae el apóstol Pablo, viene con un refrescante estímulo. Qué maravilloso es que cuando algo parece duro, de momento viene algo dulce detrás, y es lo que Pablo establece cuando le dice, porque Dios
es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dios es el que va a producir en nosotros. Gloria a Dios por eso. Él pone los buenos deseos, Él pone las buenas inquietudes para hacer su voluntad, para darle de todo corazón a Él. Todo lo bueno que como cristianos hacemos es un producto de lo que Dios ya ha hecho en nosotros, de lo que ha hecho en nuestro corazón. Si tú actúas con bondad es porque Dios ha actuado con bondad en ti y se está glorificando en la vida tuya. Pablo, de hecho, establece de que todo lo que él hace, él dice, en una dice, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. Y como dice en 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo dice, yo he trabajado mucho, pero no he sido yo, ha sido la gracia de Dios conmigo, que podamos traerle esa misma actitud. Primero, ocúpate. Segundo, brilla. Brilla. Había un himno que cantábamos hace mucho tiempo, que decía, brilla en el sitio donde estés. Es un himno muy corto, pero precioso. Ayer lo escuché varias veces, pero no puedo cantarlo, Javier. Si lo canto después, entonces la grabación no sale muy bien. Pero ¿sabe una cosa? El cántico decía, brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. Y nos trae algo más que después quizás lo pueda hacer llevar a ustedes. Pero qué maravilloso es cuando la Biblia nos enseña a nosotros brillar. Somos luces encendidas. Pablo escribió, hagan todo sin murmuraciones y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Hay una versión que dice torcida. Eso es como la expresión cuando la persona tiene la columna vertebral virada. Dice, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Todo lo que los cristianos hacemos, de alguna manera u otra, o beneficia o perjudica la obra del Señor. Pablo escribió a Tito, y Pablo le escribe que nuestra conducta puede adornar o puede deshonrar la palabra de Dios. Cuando le escribió a las mujeres mayores, a las señoras mayores, Pablo le dice a Tito, le dice, esas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a vivir sabiamente y a ser puras, a trabajar en su hogar, a hacerles bien y someterse a sus esposos. Entonces no deshonrarán la palabra de Dios. Más adelante escribe y dice en el verso 9 y 10, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Salvador, de Dios nuestro Salvador. O como dice la Nueva Traducción Viviente, entonces harán que la enseñanza de Dios, nuestro Salvador, sea atractiva en todos los sentidos. Pablo le dije, hagan todo sin murmuraciones, sin quejarse y sin discutir. Pablo escribe a los corintios y le dice, así que coman o beban o cualquier cosa que hagan, háganlo en todo para la gloria de Dios. O sea que en lugar de quejarse, en lugar de murmurar, ustedes deben alabar y deben glorificar a Dios y deben en todo buscar la gloria del Señor. El llamado es ese, mi amado. Los filipenses enfrentaban la tentación de murmurar. Los filipenses estaban pasando presiones externas de afuera y presiones internas también. Ellos tenían esto y venía la tentación de poder quejarse. Igual pasa con cada uno de nosotros, mi amado. Igual pasa con nosotros. ¿Sabe? Vivimos en un mundo en que la gente
La gente está llena de gente que se queja. De hecho, el lenguaje de la gente es quejarse. Los programas de radio, televisión, que son de ese tipo de situaciones, lo que traen es queja de una cosa y queja de otra. Y siempre es el estilo de la gente hablar. Y cuando las cosas van muy bien, pues algo tienen que buscar quejarse. Pero qué bueno que el cristiano no tiene el mismo lenguaje. Y nosotros no podemos seguir el mismo ritmo que sigue el mundo. Y yo como cristiano no puedo seguir la misma corriente del mundo de tener una vida de queja y queja y queja. Y de lamento por esto y esto. Sino que mi actitud debe ser una actitud de gratitud por lo que Dios nos da. Gracias por un nuevo día. Gracias por la fortaleza que nos das. Gracias porque tengo un trabajo, mi amado. Hay gente que está quejando de su trabajo, mi amado. Y están diciendo, ya este trabajo estoy cansado de él. Tú sabes una cosa ahí, antes yo decía 500, ahora quizá hay como 2000, esperando que tú te vayas por ocupar el puesto tuyo. Loco por coger esa posición. Y tú, en vez de estar alabando y dándole gracias a Dios, estás quejándote. No te quejes porque sea lunes y tienes que volver a ir a trabajar. Dale gracias a Dios porque es lunes y puedes trabajar. Dale gracias a Dios porque puedes hacer las cosas por su gracia, por su maravilloso don. Mire, tenemos un Padre Celestial que nos ama, que nos escucha, que nos cuida, que provee nuestras necesidades. Así que llenemos nuestras conversaciones con gratitud, mi amado. Que en vez de expresar todo ese tiempo de queja, cambia a una actitud de alabanza, de gratitud al Señor. Los israelitas, luego de ser liberados en el desierto, tuvieron vez tras vez era queja y murmuración. Murmuraron contra Moisés y murmuraron contra Dios. Perdieron el foco de que Dios los había sacado de Egipto. Perdieron el hecho de que, mira, Dios me sacó de esa esclavitud. Igual pasa con nosotros en este tiempo. Cuando nosotros quitamos el enfoque de la obra de Cristo, la cruz del Calvario, cuando nosotros dejamos de estar mirando a Cristo, nos hundimos como le pasó a Pedro. Empezamos entonces a cambiar, empezamos a quejarnos y empezamos a quitar la misma actitud de alabanza y entonces tenemos una actitud totalmente contraria. John Newton, el autor de Amazing Grace, Sublime Gracia, él vivió en el año 1726 hasta 1807. Y este hombre, que al principio de su vida era una persona que traficaba esclavos, y Cristo lo salva, y de ahí viene, de ahí está hecho una película sobre este hombre y cómo Dios lo cambió. Y él escribe ese himno maravilloso, pero él decía en un momento dado, él traía esta ilustración. Una persona en aquel tiempo, estoy hablando del siglo XVIII, XIX, o más bien del XVIII posiblemente. En ese tiempo, él dice, una persona, él era inglés, así que una persona que en Nueva York va a recibir una estancia, un terreno grande, quizás con una maravillosa mansión, y va a recibir todo eso, y va en su carruaje, camino para recibir toda esa estancia, y faltando una hora para llegar, se le rompe el carruaje. Y entonces sería tonto, dice él, que esa persona se bajara y caminara esa última milla diciendo, se me rompió el carruaje, se me tuvo que romper el carruaje. Y se pasara esa hora en llegar a la estancia quejándose de que se le había roto el carruaje y se le había olvidado lo más importante, iba a recibir una estancia que posiblemente tenía multitud de carruajes y multitud de caballos, un montón de caballos, un montón de cosas, y ahora él estaba quejándose. Tristemente, mi amado, pasa así con mucha gente. Recuerda que en aquel tiempo no había Uber, así que no podía llamar por teléfono. Uber, necesito que me busque aquí. Así que era caminar. Pero mi amado, que ese caminar nuestro, en nuestra vida, nosotros nos demos cuenta que en vez de quejarnos, miremos como Pablo miraba hacia Cristo, al día de Cristo. Y mirando al día de Cristo, mi amado, y mirando al momento en que Cristo va a venir por cada uno de nosotros, dejemos de quejarnos, dejemos de estar con la crítica y con la contienda y tengamos un corazón agradecido. Hay una expresión del pastor C.J. Mahaney. Cuando le preguntan a él, ¿cómo está? ¿Sabe cuál es su contestación? Estoy mucho mejor de lo que merezco. Estoy mucho mejor de lo que merezco. Quiera Dios que eso sea la actitud de nosotros. Y no estemos pensando, lo que tengo son problemas.
carga y lucha, sino que podamos decir, estoy mucho mejor de lo que me merezco. Mateo escribe la palabra de Jesús en 5:16, donde dice, haced alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La razón por la que podemos brillar es por la obra de Cristo en nosotros, mi amado. Esto lo logramos porque estamos aferrados, asidos a la palabra de vida. En lugar de quejarnos, debemos compartir la palabra de Dios. La palabra de vida de este evangelio maravilloso de Cristo. Que seamos una iglesia que proclama, no una iglesia que se queja. Una iglesia que alaba y no una iglesia que se queja. En inglés hay una expresión de proclaim y complain. O sea, yo debo tener una actitud de siempre proclamar la maravillosa obra de Cristo y no tener una actitud de quejarme. Finalmente, mi amado, regocíjate. Pablo habló, ocuparse de la salvación, habló de brillar y ahora habla, regocíjate. Y Pablo dice, y aunque se ha derramado libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozados y regocijados también vosotros conmigo. La vida de Pablo centrada en el evangelio, mi amado. En lugar de vivir una vida de queja por las circunstancias que pasaba, el apóstol se regocijaba por lo que Cristo estaba haciendo en él, en su vida y en la vida de otros. Aquí cambia el enfoque de ocuparse, de ejercitarse, de disciplinarse, al enfoque de sacrificarse, sacrificio. Pablo sabe que puede ser sacrificado en cualquier momento. Sabe que su vida puede ser en cualquier momento quitada. Sabe que lo pueden degollar por causa del evangelio, lo cual iba a suceder más adelante. Pero sabe una cosa, el enfoque del Pablo no estaba en quejarse por lo que estaba pasando allí, sino el enfoque de él era Cristo y era ver que los hermanos, que la iglesia estuviera siendo fiel y dando el fruto que debían tener por la gracia de Dios. Su sufrimiento estaba en segundo lugar. Pablo no se estaba quejando. Pablo lidera con su ejemplo. Pablo es un líder que con su ejemplo sigue, para los demás le puedan seguir. Él le dice, me gusta la versión Nueva Traducción Viviente porque lo dice, sin embargo me alegraré, aun si tengo que perder la vida, derramándola como una ofrenda líquida a Dios. O sea, si le cortaban la cabeza, su sangre sería como una ofrenda derramada para Dios. Esa era la actitud de Pablo, así Pablo se veía. Pablo podía mirarse en su vida de servicio a Dios. Lo que Cristo había hecho en él, él lo consideraba tan extraordinario que lo demás él lo tenía como pérdida. Y él decía, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Por tanto, mi amado, él decía, si tengo que morir, mi vida es un sacrificio para Dios. Pablo presentó a Cristo como el supremo ejemplo de humillación, obediencia y sacrificio, por lo que nosotros no merecíamos. Pablo podía regocijarse porque su vida estaba en las manos de Dios. Él podía decir, Jesucristo es el Señor. Y sufrir ya su vida por causa de Cristo es un privilegio, mi amado. Acuérdate de Jesucristo, le escribe Pablo a Timoteo, del linaje de David, el resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y sufrimos, también reinaremos con Él. Gloria a Dios por eso. Mi amado, de igual manera, nosotros debemos mirar el momento en que reinaremos con Cristo. Tú y yo, mi amado, sabemos que Cristo va a venir un día, en un momento va a venir. En el momento que Él quiera, no el que yo quiera. En el tiempo que diga Él, y no que ha dicho un montón de gente que se han equivocado. Pero en el momento que lo diga, ese día iremos a su presencia. O que nos llame a nosotros. Y el hecho de que vayamos a su presencia nos debe llenar de gozo y alegría. Y que vivas el resto de tu vida agradándole, honrándole, glorificándole para la gloria de Dios. Recuerda, ocúpate, brilla, regocíjate.
¿Por qué no oramos en esta mañana, mi amado? Inclina tu rostro ahí donde estás. Vamos a hablar con el Señor. Sea Dios glorificado para siempre. Que la vida de cada uno de nosotros esté rendida a Cristo, mi amado. Que nosotros realmente estemos viviendo para el Señor. Que nos ocupemos de nuestra salvación. Que nosotros maduremos en la fe. Que maduremos en el carácter cristiano. Que Cristo sea formado en la vida tuya y en la vida mía. Eso nos lleva a nosotros a brillar, mi amado. Somos sal de la tierra, somos luz del mundo en ese sentido. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, sino que brilla, alumbra a los demás. Podamos nosotros ser como luminares en el cielo, amado. Que en una noche oscura vemos todas las estrellas maravillosas por la gracia de Dios. Pero que tú y yo podamos tener una vida de regocijo, mi amado. Que nuestra vida pueda ser diferente a la vida de la gente. Y que cuando veamos gente que se queja y se lamenta, tú y yo podamos darle gloria a Dios y podamos demostrar que en nuestra vida no hay queja, sino hay alabanza, hay gratitud. Gloria a Dios por eso. Padre, te pido que obres en la vida de cada uno de nosotros. Por medio de tu Espíritu Santo que está en nuestras vidas y que, Señor amado, produce en nosotros así el querer como el hacer. Nosotros podamos responder a ti, Señor amado, con una vida de entrega y de servicio para la gloria de tu nombre. Que en lugar, Señor, de quejarnos, tengamos una alabanza y una adoración a ti. Que nosotros podamos, Señor, brillar en este mundo. Padre, perdona nuestro más mínimo pecado. Quita de nosotros todas aquellas cosas que a ti no te agradan, Padre. Y que nuestra vida, Padre mío, como dice esa traducción, Señor amado, que no te deshonremos en nada, que no busquemos ofenderte en nada, sino que podamos, Señor, glorificarte en nuestra vida. Por eso, Padre, te pedimos que obres en la vida de cada uno de nosotros. Nos rendimos a ti, Señor. Ayúdanos a estar ocupados, a brillar y a regocijarnos en ti. Y recordar, Padre mío, que donde quiera que estemos, brillemos para la gloria de tu nombre. Por Cristo Jesús y para tu gloria. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén, amado? Dale gloria a Dios, dale un aplauso a Jesucristo, porque Él es el que se lo merece.